Muy bien, si es la primera vez que viene o hace tiempo que no viene, llegas en medio de la película. Entonces, lo que voy a contar es como dónde estás. Así que te lo voy a resumir, lo voy a intentar resumir rápidamente para que te intentes enganchar conmigo. Gálatas es una iglesia en sur de Turquía, se llamaba Galacia porque habían venido unos galos de la zona de Francia, habían conquistado, pero llevaban mucho tiempo siendo parte del Imperio Romano, parte de una provincia romana. Y Pablo va y les cuenta, les testifica acerca de la salvación de Dios a través del Mesías judío llamado Jesucristo. Y esta salvación es completamente diferente a todo lo que ellos habían nunca imaginado o habían nunca practicado. Todos ellos, igual que prácticamente todo el mundo, todas las religiones, todas las cosmovisiones, sean incluso incrédulas, más o menos, lo que tienen que hacer, si hay más allá o no lo haya, es hacer el bien para intentar llegar a Dios, ¿no? Si no hay nada, pues no es nada. Tienes que hacer el bien por deber o porque te va a beneficiar. Pero si crees que hay algo más, ¿cómo llegas a eso algo más? Pues llegando a través de ser bueno, ser buena gente, hacer buenas obras, etcétera, etcétera. Y Pablo llega con un mensaje totalmente diferente, totalmente radical. Le dice que solo teniendo fe en que Jesucristo murió en una cruz para que la humanidad no tenga que morir, no tenga que separarse de Dios por su maldad, por sus pecados y por toda la bondad que nunca ha hecho, solo por tener fe vas a recibir a Dios mismo en tu vida. Solo en un acto de fe, solo en un acto de contrición, de humildad, de decir, Dios, yo no puedo ser bueno, reconozco que nunca voy a llegar a parecerme en nada a tu santidad, a tu bondad, recibes a Dios mismo y entonces es Dios el que te ayuda, el que te va cambiando, el que te va haciendo, más como Él, te va transformando y te ayuda a vivir una vida de bondad, no para conseguir a Dios, sino porque has conseguido a Dios. Este mensaje se propaga rápidamente. Este mensaje está acompañado además de milagros, está acompañado de sanaciones, está acompañado de un poder de Dios en una época absolutamente increíble, en el que era la primera vez que el mensaje de Jesucristo avanzaba hacia el mundo y Dios hacía cosas increíbles, ¿no? Pero, claro, era una nueva forma de ver la fe, de ver a Dios, de creer en Dios, de vivir la vida. No había existido un movimiento cristiano anterior, no había habido Jesucristo anteriormente. Entonces, los gálatas sabían lo que era ser un romano pagano que cree en muchos dioses, sabían lo que era ser un judío monoteísta y cómo se vivía, con quién se relacionaba, qué comían, qué no comían, cómo se vestían, cuándo celebraban. Pero ser cristiano, ¿qué es ser cristiano? ¿Con quién nos juntamos? ¿Cuándo celebramos? Entonces tenían un empuje para hacerse judíos, para hacer algo reconocible, algo que se conocía en el imperio. Todo el mundo sabía que eran los judíos, estaban por todos lados, generalmente eran influyentes, generalmente prosperaban, eran asociados con los emperadores romanos. Entonces vienen cristianos judíos de Jerusalén, de parte del hermano carnal de Jesús, de Santiago, y les dicen que vale, que creen en el Mesías judíos, por lo tanto tienen que ser judíos, tienen que hacerse judíos, se tienen que circuncidar, tienen que seguir la ley, tienen que empezar a mandar ofrendas al templo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que hacer, ¿cómo se llama cuando vas de un sitio a otro? Peregrinaje a Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo se tira las manos a la cabeza y le dice, ¿pero qué estás haciendo?
si habéis encontrado la libertad en la fe, ¿cómo vais a volver ahora conociendo eso? ¿Cómo vais a ir a intentar estar bien con Dios cuando ya Dios está en vosotros? Pues hasta aquí hemos llegado y ese es el resumen de Gálatas hasta ahora. Pero me gustaría hacer un paréntesis, una especie de introducción aquí de otra cosa, de otro tema. Y es que algunos dicen que Jesucristo vino para los judíos y era el Mesías judío. Y que era Pablo el que se había inventado lo de llevar el cristianismo a las naciones. Lo había, de alguna forma, gentilizado, había quitado las costumbres judías, lo había hecho más asumible para los gentiles y se inventó esta religión mundial que es lo que tenemos ahora. Y a mí me gustaría decirte que yo no creo que esto sea así. Yo creo que está en el ministerio de Jesús y en la vocación de Jesús de que este evangelio y de que su mensaje fuese enseguida a los gentiles. Lo voy a explicar y ha sido escuchando a James Tabor cómo lo he entendido mejor. ¿Qué veis aquí? Diapositiva 1. ¿Qué veis aquí? ¿Un circo? Muy bien. ¿Un circo de qué civilización? Romana. Vivimos en Tarragona. Esto es para nosotros muy, muy fácil, ¿verdad? Circo romano. ¿Y el circo romano en qué clase de ciudades estaban? Ciudades romanas. Muy bien. Aquí hay un circo, cuadrigas con caballos, hacen carreras. Y hay un mercado. Siguiente diapositiva. ¿Qué son estos? Templos romanos. Época romana del siglo I y anterior. Época de Jesús, ¿vale? Y son en ciudades obviamente romanas. Estas ruinas pertenecían a ciudades romanas de la Decápolis. Tenemos un mapa aquí de qué era la Decápolis. ¿Ves el río Jordán? Río Jordán, a la derecha hay Decápolis, que son 10 polis, 10 ciudades. Estas 10 ciudades son ciudades independientes romanas y están en la tierra prometida, pero llevan ya 4 siglos, desde entre 2 y 4 siglos, siendo primero ciudades griegas, helenas, Alejandro Magno la funda, algunas de ellas, otras se van reproduciendo. Llevan 400 años ya, la mayoría siendo primero helenas y después romanas. Son ciudades netamente romanas en lo que era la tierra prometida. Judá solo está a la izquierda del Jordán, en un trocito. Judá y arriba Galilea. El otro es Samaria, Idumea, y ya os lo enseñaré juntos. ¿Para qué os digo esto? Estas ciudades tenían una independencia, estaban asociadas con Roma, tenían sus comodidades romanas con sus teatros, sus calles, sus mercados, sus baños públicos, sus prostíbulos, sus villas lujosas. Eran ciudades romanas, ¿vale? Eran ciudades paganas. ¿Y pensáis que Jesucristo alguna vez se metería en algo así? ¿En algún sitio así? Pues sí, lo hacía. Lo tenemos en la Biblia. Lucas 8:26. Y navegaron hacia la región de los Gadarenos. Gadareno es una de estas ciudades, de estas 10 ciudades, después se convirtieron en 17. Es decir, va a una ciudad completamente romana, completamente pagana, completamente gentil. Tendría judíos, obviamente, por la zona y porque estaban en todos lados. ¿Y qué hace con el endemoniado gadareno? Lo salva, lo sana, ¿verdad? Y se dice que el ex endemoniado gadareno se convierte en el primer gentil a los gentiles, el primer misionero, a los gentiles. Pero esto viene porque Jesús estaba yendo a los gentiles. Jesús estaba involucrado con gentiles. Jesús se mete en la región de Decápolis, que era Roma, al otro lado del río, y cada vez que aparece en el Nuevo Testamento Jesús está en Decápolis, sabemos perfectamente que está en ciudades totalmente gentiles y romanas. Y solo en esta zona, ¿os acordáis de Tiro y de Sidón? ¿Os acordáis de que va Jesús a Tiro? Marcos 7:24 dice, partiendo de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa, deseaba que a nadie advirtiera su presencia. Estaba
corriendo o intentando apartarse de las multitudes que lo estaban, en cierta forma, persiguiendo porque iba sanando a todo el mundo, ¿no? Mas no pudo pasar desapercibido. ¿Qué pasa? Viene una mujer, ¿qué dice que era ¿de dónde era la mujer? Sirio-Fenicia. Y en mi cabeza siempre ha sido que Jesús está en una ciudad judía y viene a una extranjera y le pide sanación por su hija. Pero tenemos un mapa de dónde está Sidón. No se ve muy bien, pero Sidón es lo amarillo de arriba. Lo amarillo de arriba. Y esto es Siria. Sidón es Fenicia. Había sido Fenicia toda la historia hasta que vienen los griegos y después vienen los romanos y se convierte en una provincia de Siria. Jesús está yendo a Siria. Y la mujer no es una extranjera que viene. Las mujeres están en su casa, en cierta forma, están en su ciudad. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cura a la hija o no la cura? Y la cura. Jesús está involucrando con gadarenos de Decápolis, está involucrado con una sirio-fenicia, le viene un centurión romano y ¿qué hace? Cura a mi siervo. ¿Y qué dice Jesús? No he encontrado una fe como esta en Israel. ¿Estáis viendo la vocación de Jesús, que ir a los gentiles era parte intrínseca de lo que hacía Jesús en su ministerio? Jesús parece que no sale de la tierra prometida, pero es que la tierra prometida era romana. Siempre pensamos en Israel como algo apartado de Roma, que vinieron los romanos. No. El imperio romano era todo y Judea, todo era parte del imperio romano. Estaban asociados, vivían del imperio romano, eran parte intrínseca y estaban, por lo tanto, en sociedades cosmopolitas, en sociedades totalmente mezcladas, en que tenían una prevalencia de judíos en Judea, obviamente, pero estaban completamente mezclados. Marcos 3, 7 al 8. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud procedente de Galilea. También, al haber oído cuán grandes cosas hacía, vinieron a él enormes multitudes de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de donde era Herodes, del otro lado del Jordán, completamente romano, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, Siria. Marcos 7:31, volvió a salir de la región de Tiro y de Sidón. Vino hacia el mar de Galilea pasando por la región de Decápolis. Jesús pasa intencionalmente por zonas totalmente romanas y gentiles. Estando allí en Decápolis, le trajeron a un hombre sordomudo y le rogaron que le impusiese las manos. ¿Y qué hizo Jesús? Locura. Mateo 4:24. Se difundió su fama por toda Siria y le llevaban todos los que tenían dolencia, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, de toda la ciudad de Decápolis. ¿Eran todos judíos? Vemos que Jesús estaba curando gentiles, que se le acercan, gentiles que buscan. Si tú da igual que creas o que no creas, da igual que tú creas o que no creas, da igual en lo que creas, da igual que seas politeísta o que no creas en nada. Si tú sabes de verdad que hay alguien que está curando enfermos, ¿tú qué haces? Me resulta imposible que a Jesús no lo siguieran también gentiles. Que estos gentiles, cuando Jesús resucita y le empiezan a contar que Jesús ha resucitado, empiezan a creer y forman desde el principio en ciudades parte de las congregaciones cristianas desde el principio. Pablo no inventa el cristianismo al mundo. Pablo obedece el mandamiento específico de Jesús de ir ¿a dónde? A Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. No es una invención de Pablo, es obediencia de Pablo. Jesús está en Nazaret. Nazaret, al norte de Nazaret, tiene Séfora. En la tierra prometida están rodeadas de ciudades gentiles. Séfora es una ciudad que está encima de una montaña justo enfrente de Nazaret. Y por detrás tiene otra ciudad, una de las ciudades de Decápolis, totalmente gentil. Y él va adorando y está en Nazaret y quieren que haga milagros y él dice que no va a hacer milagros allí. Y dice Jesús, Lucas 4, 25 al 30. En Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando del cielo no cayó una gota de agua durante 3 años y 6 meses,
y hubo hambre en toda la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una que vivía en Sarepta de Sidón. Jesús les está diciendo, no voy a hacer nada aquí. Yo he ido primero a las ovejas de Israel, he mandado a mis discípulos primero, ¿vale? Pero cuando le dice, he mandado primero, dice, id antes a las ovejas perdidas de Israel. Id antes, ¿qué quiere decir? Que hay un después. Después os toca a vosotros, a los gentiles. Y Jesús les está diciendo, yo he sido enviado también a los gentiles. Resumo, cierro este paréntesis. Lo que está pasando aquí no fue idea de Pablo. Lo que está pasando aquí, que gentiles, bueno, es difícil saber, estamos tan mezclados que muchos de nosotros tendremos algún gen judío, pero culturalmente gentiles hemos creído en el Señor y eso lo mandó el Señor, eso lo predijo el Señor, eso es parte de la misión intrínseca de Jesucristo desde que estaba aquí en la tierra. Cierro paréntesis. Así que Pablo extiende esta vocación de Jesús de ir a los gentiles y va a explicarle a los gentiles lo que Dios había hecho. Versículo 15. Estamos entonces a partir ahora del versículo 15, Gálatas 3:15. Dios hace una promesa a Abraham de que por fe tenía que creer que le iba a dar un hijo. Abraham cree y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo les está diciendo, mira, Dios le prometió por la fe de Abraham, le hizo un testamento, no un pacto. Habían dos palabras en griego para pacto o testamento. El pacto es entre dos personas. Yo hago un pacto contigo, ¿sí o no? Tú escribes un testamento de mis hijos se van a llevar esto y lo otro. ¿Es un pacto o un testamento? Tus hijos no entran, en realidad. No. Ellos no te pueden decir, vale, pero solo pon si a mí me das más. No, tú escribes lo que tú quieras. Es lo que tú quieras. Y aquí el versículo lo que está diciendo es un testamento. Dios es el que tiene el poder, Abraham no tiene nada y Dios simplemente honra su fe dándole un testamento. Y este testamento es que va a tener una herencia, un hijo y que va a heredar la tierra. Ese es el testamento de Dios. Eso es lo que le promete. Y fue simplemente por fe. Y Pablo en el versículo 15, vamos a ir desgranando versículo por versículo hasta que nos dé tiempo, les dice que cuando un pacto está hecho no se puede cambiar, ni siquiera hecho por hombre. Pero, y si está hecho por Dios, menos, ¿vale? Pero aquí nos metemos en una especie de problema. Ya sabéis que me voy buscando problemáticas y voy intentando contestar ciertas críticas que se hacen a la carta, etc. Y es que los testamentos se pueden cambiar. Se pueden cambiar. Entonces los judaizantes podían ir diciendo, hombre, eso fue Abraham, pero Dios le hizo un cambio. Pero no le iban a decir un cambio, no le iban a decir otro testamento, no es otro testamento, no es otro, porque los judíos creían que seguían siendo parte del testamento original de Abraham, ¿sí o no? Pero los testamentos sí, en la concepción romana, en la ley romana, los que estudian leyes todavía estudian ley romana. O sea, nosotros todavía somos hijos de los romanos, ¿no? Entonces, en la ley romana, conocemos en la ley romana y en Galacia se regirían por la ley romana, a un testamento le puedes hacer un codilicio, ¿vale? Un codilicio. Se le puede poner un codo al testamento. Son bromas. Significa un pequeño cambio, ¿vale? Pero no es un cambio, es un apéndice. Es un pequeño apéndice que, en cierta forma, califica ciertas partes del testamento, las amplía o les hace un pequeño, ¿verdad que tú haces un testamento y puedes hacer un pequeño cambio en el testamento? ¿Vale? Entonces los judaizantes estaban diciendo, vale, el testamento original de Abraham, Pablo dice que es por fe, os lo ha enseñado que es por fe, pero después llega ese pequeño codilicio que es la ley.
Y por lo tanto, si habéis creído en Abraham, incluso siendo por fe, tenéis que seguir el pequeño cambio que hay ahí, ¿vale? Pero claro, el codilicio en realidad, si te metes en ley romana, no puede cambiar nada fundamental. No puede quitar ni poner heredero. No puede hacer grandes cambios. Son como pequeños calificaciones dentro de lo que es el testamento. Y Pablo le dice, esos pequeños cambios no puede ser el original, no puede ser la voluntad de Dios. Eso solo es algo temporal, porque si no estás cambiando completamente el testamento original, que era la fe que tenía Abraham. Lo que os están diciendo de que tenéis que añadir ley, eso se convierte en obra. Eso es intentar llegar a Dios cuando ya tenéis a Dios. Si hacéis eso, lo estáis cambiando completamente. El original es el testamento de Abraham, es la fe. Y Pablo lo está diciendo porque tiene una información nueva. Y la información nueva es que gentiles comiendo costillas de cerdo en sábado mientras que trabajan, han recibido el Espíritu Santo, han recibido a Dios. Por lo tanto, Pablo se da cuenta que el testamento original es el de Abraham, es el de la fe. Y la ley solo tiene que ser algo temporal, algo, y nos explica después para qué servía esa cosa temporal. Aquí lo que está haciendo Pablo es hermenéutica, interpretación de la Biblia. Le estás enseñando a Gálatas a hacer buena interpretación de la Biblia. Y Pablo lo hacía siempre como Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis del divorcio, no? El divorcio, Pablo habla de divorcio, Jesús habla de divorcio, y era un tema muy candente en la época. Los abogados de la época se dividían entre los más estrictos con el divorcio y los más laxos. Los más laxos decían que te podías divorciar incluso por cosas como que tu mujer no supiese cocinar. ¿Vale? Ya yo no me puedo divorciar, lo tengo chungo. Vale. Eran tan laxos como eso. Y otros que decían que Jesús llega y que dice, en realidad no te podrías divorciar, solo si has roto el pacto con la infidelidad, no deberías hacerlo. ¿Y qué toma él como interpretación? ¿A dónde va? Al principio. En el principio no fue así. Dios los hizo una sola carne, ¿verdad? Y lo que Dios ha unido no lo separa nombre. ¿Qué hace Jesús? Le dice, mira, la ley la tienes que interpretar, el espíritu de la ley lo tienes que interpretar en cómo eran las cosas al principio. ¿Y Pablo qué hace? Pues lo mismo. Dice, está Abraham, que es solo por fe, está la ley, que obviamente una vez que conoces a Jesús, si lo sigues es solo obras. ¿Qué tienes que hacer? Volver al principio, quedarte solo con la fe. Es que en realidad piénsalo, si tú pudieses llegar a Dios haciendo cosas buenas, llegar a Dios sería una cuestión de dinero o de clase en muchas ocasiones. Si tienes una buena familia que te cría bien y te da el dinero para hacer buenas cosas, lo tendrías más fácil, ¿sí o no? Si has nacido en una familia delincuente, en una favela, pues tu bondad la expresas pegándole un tiro en la cabeza y no en el estómago, para que no sufra. ¿Me entendéis que sería una cuestión casi de dónde viene, de cómo eres? En cambio, la fe lo iguala todo. La fe simplemente es presentarte delante de Dios, aceptar que tú no puedes, que el único que te puede salvar es Dios mismo. Es una forma de que todos estemos igual delante de Dios. Es más, el pacto de versículo 20, vas al versículo 20 y dice una cosa muy rara. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué significa eso? Pablo le está diciendo, lo que vale de verdad es la fe. ¿Por qué? Porque el pacto de la ley fue Dios, mediador Moisés, con el pueblo, un mediador. Fueron 3. En cambio, Abraham, ¿a quién le regaló el pacto a Abraham? Dios mismo, solo son 2. Por lo tanto, el original
Sin el mediador vale más la fe que todas las obras que queráis hacer. Los fariseos hacían exégesis de palabra por palabra, de letra por letra de la ley. Pablo, como un buen fariseo, coge su trasfondo y dice, a ver, la palabra que se le promete a Abraham es su descendencia en singular, no en plural, no a muchos, sino a uno. ¿Cómo lo entendían los judíos de la época? Que era un singular colectivo, como humanidad. Entonces, la descendencia de Abraham eran los hijos de Isaac y no los de Ismael, y los hijos de Jacob, no los de Esaú. Esa es la descendencia, los verdaderos hijos de Dios. Llega Pablo y entendiendo que Dios está viniendo a la vida de gentiles, no entendiéndolo, viéndolo en sus ojos, viendo cómo el Espíritu estaba cambiando a los gentiles. ¿Entendéis que el impacto de eso sería increíble? Los gentiles de la época, muchos de ellos, habían filósofos que intentaban vivir una gran vida, pero muchos de ellos tenían vidas bastante lujuriosas, iban mucho a celebrar con las prostitutas de los templos. Era una vida difícil, era una vida lujuriosa, no difícil, lujuriosa. Lo que más primaba era el dinero, lo que más primaba era el estatus. Esa gente cree en Jesús y empiezan a cambiar las vidas, empiezan a ser transformados, empiezan a vivir una vida moral, no como la mayor vida moral que existía en la época, que era la de los judíos, por encima de lo que los judíos creían. Séneca decía, querer ser bueno es ser bueno. Lo mataron, se lo cargaron. Menuda tontería. Yo quiero tener melena y no tengo melena. Yo quiero volar y no puedo volar. Yo quiero ser bueno y no puedo ser bueno. Querer no es poder. De repente estos gentiles no es que quieran cambiar, es que el Espíritu de Dios los cambia, los transforma. Dejan de ir a los templos, dejan de ir a los prostíbulos, dejan de adorar a cientos de dioses y adoran al verdadero Dios del universo. Y con esta nueva información que la han recibido simplemente por fe, sin estar circuncidados, sin hacer la ley, Pablo les dice, lo original os tenéis que quedar con el de Abraham. No os quedéis con el nuevo pacto que os traen los misioneros judaizantes. Eso solo era temporal. Eso se cumple, ¿sabes en dónde? En la descendencia singular de Abraham, que es el Mesías en Jesús. Ahí se cumple el pacto de Abraham. Todo el que tenga fe en Jesús, todo el que confíe en Él, todo el que acepte que no puede ser como Jesús, siempre que te comparas con alguien, ¿no? Miras a alguien que es peor que tú y que dice, esa persona es malísima, yo soy un santo, ¿no? Compárate con Jesús. Compárate con Él. No solo lo que hace, sino lo que dice y lo que siente es siempre perfecto. Compárate con Él. Delante de Jesús es que no llegamos. Es que es imposible llegar. En Él, que es completamente bueno, Él muere para cargar con todos los pecados de la humanidad. Todo aquel que tenga fe en Él, se cumple la promesa de Abraham. Que el que tiene fe será justificado. ¿Y sabes qué recibirá? Recibirá todo. El que tiene fe en Jesús, ¿sabes a quién recibe? A Dios mismo en su vida. Recibes a Dios mismo. Y por lo tanto tu herencia es todo lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Y lo más importante es que lo recibes a Él. Imagínate que la salvación no fuera recibir a Dios, que fuese vivir eternamente y recibir todo lo que existe. El mundo, el universo, el mundo espiritual, todo lo que exista. Pero que Dios se aparta de ti y no quiere hablar contigo. Se pone a una distancia. ¿Qué nos pasaría toda la eternidad? Toda esa nueva existencia. ¿Qué estaríamos anhelando? ¿Qué querríamos? Nos sentiríamos dejados, despreciados. Querríamos contactar con nuestro Creador. Ese es el anhelo que tenemos todos. Contactar con aquel que nos hizo estar aquí.
Todo el que tiene fe en Jesucristo recibe al mismo Dios. Y con Dios recibe la promesa de Abraham, que es recibir la tierra, recibirlo absolutamente todo. ¿Te vas a conformar con algo temporal? ¿Te vas a conformar con algo caduco? ¿Para qué quieres vivir realmente? ¿Qué es lo que más te tira? ¿Es eterno? ¿Se te va a ir? ¿Se va a caducar? ¿Se va a terminar en algún punto? Solo tener a Dios, solo tener fe en Jesús, te va a dar eternidad y te va a dar algo que nunca jamás se acabará. Y Pablo le dice, ¿sabéis para qué servía la fe? Porque claro, la fe, le dice a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, es útil, pero ¿para qué es útil? Vamos a ver para qué es útil. En Romanos se nos da varias utilidades. Yo me voy a centrar en la que tenemos aquí. Versículo 22. La ley lo encerró todo bajo el pecado. Vivimos cautivos bajo la ley. ¿Qué significa esto? Yo lo entiendo de esta forma. Toda religión, toda cosmovisión, en cierta forma, cree que esto es así. Yo soy una persona y soy neutra. Si hago el bien, soy bueno, pero si hago el mal, ¿qué soy? Malo. Llega la ley y te dice cosas como, simplemente por nacer ya eres ritualmente impuro. Simplemente por ser humano ya no te puedes presentar delante de Dios. Estás en cierta forma ritualmente impuro. Llega Jeremías y te dice, el corazón del humano es engañoso y perverso más que todas. El corazón humano no es neutro. Todo el mundo creía que era neutro y según lo que hacías, te hacías... No. Viene la ley, los profetas y los salmos y te dicen, el corazón humano es tremendamente engañoso. No hay nada más engañoso que el corazón humano. Llega el salmista, Salmo 130, y dice, Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Simplemente por ser humano ya somos pecadores. No tenemos neutro. El neutro no existe en nosotros. Somos, en cierta forma, en comparación a Dios, completamente malos. Y nacemos ya así. ¿La educación qué es? Intentar que te dejes de centrar en ti mismo y dejar de ser un egoísta y tengas empatía por los demás. Prácticamente es eso. Yo... Toda la infancia que me estuvieron inculcando. Comparte con tu hermana, 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 con tu hermana. Y yo lo único que tenía ganas es darle a mi hermano. Pero darle una galleta. Yo no tenía ganas de compartir con mi hermano. Toda la educación es mira a los demás, no te centres en ti mismo, no seas egoísta. O sea, la persona madura que es narcisista y egoísta tiene la madurez de un niño de 3 o 4 años. Yo. Mientras más yo eres, más infantil eres. Mientras más miras a los demás, más generoso eres, más maduro eres. Y toda la educación es quitar el yo, porque somos egoístas. Yo soy egoísta, tú eres egoísta y somos un grupo de personas egoístas. La ley lo que te está diciendo es simplemente... La humanidad se rebeló y simplemente por ser humano ya somos pecadores. No te puedes relacionar con Dios. Da igual lo bueno que hagas, que te demuestra que tú estás bajo la ley, que tú estás agarrado, que tú estás bajo el pecado y no hay forma de zafarte tú mismo del pecado que está en tu interior. Y el que no lo reconozca es un iluso. Tú dirás que mi abuela era buena persona. Tu abuela sería buena persona en comparación con la mayoría del mundo, pero era igual de pecadora que tú y que yo, igual de egoísta que tú y que yo. Es que hasta las buenas cosas que hacemos, lo hacemos por no sentirnos culpables o por egoísmo o porque me tratan bien y se lo tengo que devolver o para que me trate como yo quiero que me... Estamos manchados y la ley lo encierra todo. Llegas a la Biblia y es la única que te dice la verdad de tu naturaleza, la única. Llegas a la Biblia y es la única que te dice tu corazón, igual que el mío, es engañoso. Solo hay una forma
de zafarnos de nosotros mismos. Y eso es recibir el perdón de Jesús, recibir su vida perfecta, recibir lo que Él hizo, lo que Él obedeció, lo que Él hizo en la cruz y pedirle que te limpie de toda tu maldad, de aquello que está en ti y que nadie te pueda arrancar, excepto el Espíritu de Dios, que puede hacer un milagro en tu vida y en la mía. Te dice que la ley es literalmente, pedagogo. Aquí hay muchos pedagogos, así que más o menos sabemos lo que es. Pero en la educación romana, estamos hablando de Galacia, iglesias romanas, mayoritariamente romanas, la educación se hacía de esta forma. Tenía 3 etapas, generalmente. La primera era mientras que amamantabas al niño, y esto lo hacía la madre, y si eras una romana rica, una nodriza, ¿vale? Que lo amamante una nodriza, que yo estoy muy ocupada haciendo otras cosas. Pero era generalmente o la madre o una nodriza. Depende del niño, ¿no? Pero 1, 2 años, no sé, 3 años, según la época. Así que si lo estáis alargando, sois muy romana. Muy bien, fantástico. A partir de los 3 años le daban al pedagogo. El pedagogo se dedicaba a disciplina, a enseñarle modales, esto no, esto no, esto no, esto no, a que aprendiese a los peligros que había, con quién relacionarse. Y cuando llegaba a los 9 o los 10 años se le daba al didáscalos, que era el maestro. Y el maestro entonces le enseñaba a escribir griego, filosofía, leyes, hacer todas estas cosas. Los romanos escribían en tablas de madera o en tablas de barro, o sea, tenían libretas como nosotros, increíblemente sofisticados. Diferencia entre un pedagogo y un didáscalo es que el pedagogo era más disciplina, castigo, y el didáscalo era enseñanza, instrucción, ciencia, era más avanzado. La ley que hace nos enseña lo básico. Lo básico, castiga al pueblo, le dice, está empezando, imaginaros hace 3.500 años, lo brutal que era la sociedad, pues le pone los límites, los castigos. A un niño pequeño, sí, le puedes animar a hacer cosas, pero hay ciertas cosas que o castigas o no lo va a aprender porque no tiene. El pueblo de Israel era una cosa así, necesitaba un pedagogo que lo llevara un poco con mano dura hacia el didáscalos. ¿Y quién es el didáscalos? ¿Quién es el maestro? Jesucristo. Jesucristo mismo dice, pero vosotros no os queráis que os llamen rabí, maestro, en griego didáscalo, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesús te dice, yo os he traído la instrucción final. La instrucción final es la gracia, no la ley. La instrucción final es que vuestro pedagogo, la ley os enseñó que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que la paga del pecado es la muerte, que no cumplir estas cosas es separación de Dios. Pero en mí, en el Maestro, encontraréis la instrucción y la sabiduría eterna, aquella que acepta simplemente por gracia y por fe lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios puede hacer en tu vida porque Él te ama, Él te quiere y quiere estar toda la eternidad contigo y conmigo. Voy terminando. Los estudiantes de leyes hoy en día siguen estudiando derecho romano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no está vigente, pero les ayuda a comprender el sistema actual. Ayudan, me dice una licenciada en Derecho, le ayuda a pensar de manera jurídica. Ofrece una base sólida para comprender el sistema jurídico actual, pero ya no está vigente. La ley nos ayuda a comprender lo que hizo Cristo, pero ya no está vigente. Gálatas ya no está vigente. Iglesia ya no está vigente. No os intentéis enredar e intentar observar reglas y cosas del Antiguo Testamento. Solo existe la moralidad elevada de Jesús basada en el Antiguo Testamento que ya no está vigente porque hay una superior. La ley era un espejo que te enseña tu suciedad, pero no era el jabón.
La ley era el diagnóstico del cáncer de tu pecado, pero no es la medicina. La ley era un cuadro cubista de Dios, pero no era el verdadero Dios. La ley era la máquina de escribir. La gracia es el ordenador cuántico. La ley te enseñaba a teclear. La gracia te enseña a vivir la vida que Dios quiere que vivas para ti. ¿Quieres vivir bajo la ley para ser juzgado por lo que tú haces? ¿Quieres vivir bajo tu bondad y presentarte delante de Dios según la bondad que has hecho? ¿O quieres vivir bajo la gracia de Cristo? ¿Quieres que cuando vayas a Dios se presente Cristo por ti? ¿Qué quieres? ¿Gracia o ley? ¿Quieres presentarte tú o presentarlo a Él? Y 2, una vez que conoces a Cristo, ¿te vas a amarrar a constructos del pasado o vas a aceptar la libertad que Él te da? ¿Sabes que si estás en Jesús ya no tienes que vivir en tu pasado, en tu pecado, en tus derrotas, en tu antigua manera de vivir? ¿Sabes que al salvarte te promete que puedes salvarte de todo lo que te encadena a tu pasado? Es hora de recibir liberación, es hora de agarrarte a las promesas del Señor y avanzar con Él, porque no tenemos que vivir con el pasado. En Cristo tenemos siempre un nuevo comienzo, un nuevo día, una nueva oportunidad, porque Él delante de Dios ya nos hizo perfectos. Vamos a ir adquiriendo esa perfección que Dios nos regala a cada uno de nosotros. No nos quedemos en el pasado, no nos quedemos en nuestro pecado. No piense, no puedo. Sí puedes porque Dios te da la fuerza. Tú no puedes, Dios sí puede hacerte que lo hagas. Acércate a Él. Él tiene una mejor manera. Él tiene una mejor manera de vivir. Él tiene un mejor presente y un mejor futuro para ti. Oremos. Dios de los cielos, te pido, Señor, si en esta mañana alguien no ha disfrutado de tu libertad, de tu limpieza, de tu perdón, Señor, te pido que acepte que es una persona como todos nosotros, una persona pecadora, llena de faltas, llena de inseguridades, llena de partes oscuras, llenas de cosas que no deberían estar ahí, pero que están ahí, que son imposibles de arrancárselas por ellos mismos, Señor. Te pido que se humille en esta mañana y diga, Señor, sálvame, quiero recibir por fe lo que yo no puedo alcanzar. Dios de los cielos, que en esta mañana, Señor, tú traigas salvación. Te pido, Señor, que nos des la confianza de superar aquellas cosas de nuestro pasado que nos tienen amarrados, Señor. Sabemos que tenemos libertad en ti y a la vez nos seguimos amarrando, Señor, a las cadenas de cosas que nos arrastran, Señor. Queremos a veces llevar la bola pegada a nuestro pie porque nos gusta esa bola, nos gusta ese pecado y sabemos que eso solo nos está hundiendo y eso solo nos está lastrando, Señor. Señor, danos libertad en esta mañana de todas aquellas cosas que sabemos que no te agradan. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.